Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que analizaremos cómo fue posible que pasáramos de Rafael Correa, un individuo carismático, joven, relativamente joven cuando subió a la presidencia en 2006, con atractivo físico, se le consideraba el presidente más guapo de América Latina, inteligente, tenía un PhD en economía, profesor de la Universidad de San Francisco, estudiado en Bélgica, estudiado en Estados Unidos, pero además con una brillante oratoria, un carisma personal, un don de gentes, que durante 10 años atrapó y llegó a la presidencia porque simplemente era relativamente el más guapo, era una cosa novedosa en Ecuador, un individuo guapo que llegue a ser presidente porque es además inteligente. Estábamos aquí acostumbrados en Ecuador a que los guapos no sean inteligentes, porque el guapo en Ecuador es simplemente guapo, presuntuoso, vanidoso y tonto, pero no es pues precisamente un individuo inteligente. Esa era una cosa sorprendente. Pero ¿cómo pasamos de eso a un individuo que es paralítico? Mientras Rafael Correa hacía campaña electoral, montando en bicicleta, todos los sábados hacía ciclismo y mostraba sus buenas condiciones físicas, y el otro era un postrado. ¿Cómo? Mientras el uno tenía una oratoria brillante, lúcida, coherente, el otro no podía ni hablar, repite las mismas frases, tiene muletillas, tiene que estar repitiendo, carece de coordinación intelectual, de razonamiento, necesita tener en el texto enfrente, porque si le pones a hablar sin texto al frente, comienza a decir barbaridades, atrocidades. ¿Cómo pasamos de un individuo físicamente atractivo a un individuo físicamente y mentalmente prácticamente, que se podría decir, repugnante, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo pasamos de un individuo que se vanagloriaba y que mostraba que ser franco era la cosa más buena del mundo? Porque se le podía notar un pecado en la cara, se sabía cuando tenía iras, cuando estaba desengañado, cuando estaba triste, cuando estaba alegre. Era, era tan claro como el agua, ¿no? Pasamos a un individuo que tenía que mentir compulsivamente, tenía que engañar a todo el mundo, tenía que exagerar, tenía que desconfigurar la realidad. ¿Cómo pasamos de un individuo así a otro individuo que era completamente la antítesis? El uno costeño, el otro serrano. ¿Cómo pasamos a dos modos completamente diferentes de vivir, de ser? ¿Y cómo esos pudieron ser gobierno? Para entender, podríamos decir que la discapacidad tiene tres tipos o manifestaciones. La discapacidad física, la discapacidad mental, que no se llama discapacidad mental, sino que se llama alteración mental, y la discapacidad social, que no se llama discapacidad social, sino que se le llama desadaptación. En la capacidad, en la discapacidad física, por supuesto, la mayor discapacidad que puede tener un ser humano tiene que ver fundamentalmente con la vista. Cuando la vista no puede ser reparada, porque se nació ciego, porque tuvo una lesión ocular, el individuo pierde prácticamente el 70 u 80% de sus capacidades, porque necesita desarrollar el oído y otras formas compensatorias a esa discapacidad, que para los seres humanos es fundamental, porque recordemos que estudiamos por los ojos, gracias a la escritura, que aprendemos por lo que vemos, que nosotros somos individuos que vivimos en el día, no en la noche, y que tenemos ojos que pueden reconocer los colores. Entonces nuestro cerebro ha evolucionado para convertir a la vista en el sentido más importante, mientras que para los perros el olfato o el oído
son mucho más importantes, y para otros la percepción electromagnética, como en el caso de los delfines, es lo más importante. Ellos no pueden ver, pero necesariamente pueden ver, pero necesariamente no necesitan de ver. Pueden tener una orientación electromagnética, lo mismo que ciertas aves. Bien, el oído también es otro de los factores fundamentales, porque nosotros tenemos básicamente un lenguaje audiovisual, especialmente en Occidente. En Oriente la situación es menos complicada. Ahí tienen un lenguaje visual. Y nosotros, en cambio, convertimos el sonido en escritura. Y eso es la característica particular de las lenguas occidentales. Entonces el oído es fundamental. La discapacidad motriz también ha sido, desde tiempos inmemoriales, una de las cosas más importantes que ha habido. Entonces, cuando tú pierdes las piernas, cuando tú pierdes los brazos, cuando pierdes las manos, el individuo pierde una gran capacidad. Recordemos que la manipulación, la oposición del pulgar, fue la que le permitió al ser humano desarrollar las herramientas, y con eso desarrolló el gran poder que tiene sobre la naturaleza. Entonces, una amputación de mano era terrible, y eso se convirtió en el castigo fundamental que hacían en las diferentes religiones, por ejemplo, a los ladrones, o la forma como se castigaba a los negros en las colonias de Bélgica, cuando el capataz de las haciendas de Leopoldo, el rey de Bélgica, consideraba que esa persona tenía que ser castigada. Si no le castigaban a él, le amputaban la mano a los niños. Y amputar la mano era perder prácticamente una gran capacidad, especialmente la mano derecha, si es que era el derecho. Bien, tenemos también otras discapacidades, como las discapacidades cardíacas, cardiorrespiratorias, que pues han sido un problema, ¿no? Es lo que muchas personas les impidió venir a vivir en la sierra. Una de esas, una enfermedad que se llama la drepanocitosis, que es una enfermedad que impide a la gente afro venir a las montañas, porque se forman los drepanocitos y enseguida se mueren. Es un problema genético, pero también problemas cardíacos y respiratorios. Recordemos que la gente que vive aquí en la sierra, en altura, necesita una mayor caja torácica y un corazón que tenga una mayor capacidad de actividad cardíaca, porque el oxígeno es más difícil y necesita hacerse un mayor trabajo cardíaco. Entonces el trabajo cardíaco es muy importante y es uno de los grandes problemas. Basta con señalar que la edad al principal órgano que le golpea es precisamente al corazón y los pulmones, al aparato cardiorrespiratorio. Pero también tenemos discapacidades digestivas, gente que tiene problemas del colesterol, del páncreas, la diabetes, por ejemplo. Es ahora una discapacidad digestiva que es creada por el exceso de peso, básicamente cuando es la diabetes tipo 2, y los triglicéridos. Tenemos también otro tipo de discapacidades. Por ejemplo, tenemos las discapacidades hormonales. Durante muchos años en el Ecuador tuvimos una discapacidad crónica hormonal debido a la falta de yodo. Entonces, el hipotiroidismo produjo una enorme población en Ecuador de gente con cretinismo endémico. Fue necesaria la sal yodada, el trabajo de Rodrigo Fierro, que fue el que impulsó el uso del yodo en los Andes de América para vencer esta que era la plaga más importante que teníamos en los Andes del continente sudamericano, y también en México, no solamente aquí. Y todo se debía pues a la falta de la carencia de proteínas y a la carencia de yodo. Las dos cosas se combinaban juntas. Pero tenemos también otras discapacidades que han sido producidas, por ejemplo, discapacidades que ahora se están multiplicando, que son las discapacidades reproductivas, que en este siglo XXI se han multiplicado porque las micropartículas de plástico que
pueden llegar a interferir en la cantidad y el número de espermatozoides, y ahora pues la fertilidad masculina, especialmente en los países donde hay más contaminación por plástico, es menor que la que tienen los países donde hay menos contaminación por plástico, tienen menos problemas de fertilidad. Pero también el uso de hormonas en las mujeres también ha cambiado la fertilidad humana, y en fin, hay muchos factores que influyen en la fertilidad humana. Por ejemplo, las guerras, las hambrunas multiplican la fertilidad humana, mientras que la vida confortable, la vida urbana en países desarrollados, más la educación, son uno de los factores que producen discapacidad fértil. Ahora pues en Europa la inseminación artificial, la reproducción asistida se ha convertido en una necesidad fundamental de las sociedades desarrolladas. Pero tenemos también entonces que reconocer que las discapacidades son aquellas que las personas nacen con la discapacidad. Puede ser retardo mental, mongolismo y otras cosas. Son aquellas que se adquieren en el curso de la vida, y las personas en sí tienen o portan un daño que puede ser irreparable en la mayor parte de los casos. Para que sea una discapacidad, el daño tiene que ser irreparable y no puede ser compensable. Por ejemplo, si usted pierde la vista, todo el mundo pierde la vista por el problema de la lectura, de la televisión, del uso excesivo de la vista, necesita lentes. No es discapacidad porque puede compensarse con un par de lentes. Si usted pierde la audición, bueno, usted puede ahora compensar con un audífono y no ha pasado nada. Si usted tiene discapacidad fértil, es posible inseminación artificial, es posible alquiler de úteros, es posible implantes de óvulos fecundados, etcétera, etcétera. Hay muchas formas ahora de compensar las discapacidades, pero hay discapacidades que no son reparables. El caso, por ejemplo, del presidente Lenín Moreno tuvo una discapacidad irreparable, tenía una inutilidad de sus piernas y una dificultad para el control de esfínteres, se llama, ¿no?, la deposición y la orina, y esto fue un gran problema que no le permitía, de acuerdo a las leyes de Ecuador, ser presidente, porque la discapacidad física que él tenía era postrante y le convertía en un individuo absolutamente dependiente. Y fue precisamente por eso que Estados Unidos y los asesores de Lenín Moreno gobernaron este país durante el periodo de Lenín Moreno, porque él no podía gobernar. Entonces tenemos al ministro de Defensa, Jarrín, que fue prácticamente el hombre que gobernó Ecuador. Luego tuvimos a mi tía Paula Romo, tuvimos a Juan Sebastián Roldán, y tenemos así a algunos asesores recomendados fundamentalmente por la Embajada Norteamericana que gobernaron este país. Pues este país, también recordemos, volvió a ser parte del patio trasero de los Estados Unidos, específicamente de Donald Trump. Era una recuperación de espacios de Donald Trump y su gobierno. Tenemos entonces ahora que analizar lo que es la discapacidad mental. Si había o no una discapacidad mental en Ecuador, en el presidente ecuatoriano, en Lenín Moreno. Si podríamos decir que es una discapacidad mental, la discapacidad mental, a diferencia de la discapacidad física, es una discapacidad en la que el individuo puede hacerse daño. El individuo puede hacerse daño. Y puede ser un neurótico, un individuo irritable, un autista, un hiperactivo, un paciente psicópata, un paciente con Alzheimer, con demencia senil, con Parkinson, con epilepsia, un paciente deprimido suicida, que es ahora una epidemia mundial. Y estas personas
pueden hacerse daño. Podríamos decir que, en términos generales, Lenin Moreno no tenía una discapacidad mental. Lo que sí tenía era una discapacidad, como hemos visto, física, pero realmente mental no, porque sí tenía capacidad de... su discapacidad mental, para que pueda ser una discapacidad mental, esta discapacidad mental tiene que hacerle daño o hacerse daño. Y eso no lo vimos realmente en Lenin Moreno. Pero teníamos, si el individuo tenía una desadaptación social, o sea, una incapacidad social. Para entender lo que es una discapacidad social, el individuo tiene que tener la capacidad de hacer daño. Cuando el individuo tiene la capacidad de hacer daño, se llama desadaptación o discapacidad social. Un violador, un asesino, un masoquista, un sádico, un déspota, un tirano, un oportunista, un parásito, un mitómano, un individuo que crea y vive para la mentira, o un cleptómano, un individuo que vive para robar. Esas son lo que se podría llamar desadaptaciones o discapacidades sociales. Y Lenin Moreno tenía una discapacidad social. ¿Cuál era la discapacidad social de Lenin Moreno? Es que era un mitómano. Necesitaba mentir obsesivamente. ¿Y cómo le vino esa discapacidad social? ¿Cómo creó esa discapacidad social? Porque él, luego de la lesión de columna, convierte al sufrimiento en humor, y para eso deforma la realidad y le convierte en libros de chistes, en humor mordaz. Comienza a reírse de su propio sufrimiento y todo el mundo cree que eso era una cosa maravillosa, el poder reírse de su desgracia personal. Pero esto era una deformación de la realidad, y esta deformación de la realidad lo lleva a vivir en un mundo de mentiras. Necesita entonces fabricar mentiras y llega al poder gracias a que miente sobre su plan de gobierno. La gente vota por un plan de gobierno, vota por una continuación del proceso de la Revolución Ciudadana iniciado por Rafael Correa por 10 años, de la que él fue parte durante 6, y creen que va a continuar haciendo lo mismo que hacía Rafael Correa y su gobierno. Es más, él es el presidente del partido Alianza País y consigue que todos los miembros de Alianza País, de la cúpula de Alianza País, le traicionen a Rafael Correa, e inclusive 50 de los 75 asambleístas también traicionen a Rafael Correa, porque su capacidad de mentir, de deformar la realidad, es extraordinaria. Para deformar la realidad, hace creer a los ecuatorianos y al mundo entero que Rafael Correa era un individuo malo, era un individuo ladrón, era un individuo dictador, era un opresor, era un autoritario, era un prepotente. Él lo llamó siniestro. Y entonces, el hacer creer que Rafael Correa, la persona con la que él colaboró durante 6 años, era siniestro, se fundó en una mentira que, repetida 1000 veces y apoyada por los medios de comunicación que heredó de Rafael Correa: Ecuador TV, Gamavisión, Telecentro, los 3 canales más importantes, quitados a la banca, el uno y el otro creado gracias a una colaboración de Hugo Chávez como televisión pública, más los canales privados que se suman a la misma campaña de mitocracia, o sea, del poder de los mentirosos. Los mentirosos se convierten en poder,
Y los mentirosos se convierten en poder gracias a Lenin Moreno mediante los medios, porque los medios se convierten en las fabricantes de mentiras y los que reproducen, multiplican y crean el ambiente de mentira. Y luego, esta mitocracia en el poder también está formada por mucha gente de los denominados revolucionarios de cafetín, que eran idealistas que, nacidos en las universidades en la época de los 80, eran individuos que creían en la revolución cubana, en la revolución de el Che Guevara, y que habían convertido al Che y a Fidel Castro, al maoísmo, a Lenin, a Stalin, en mitos. Esta gente mitómana se toma el poder con Lenin Moreno y crean este estado de mitómanos, donde la mentira es más importante que ninguna otra cosa. Así pasamos de al problema de que Lenin Moreno no era un violador, no era un asesino, pero era mitómano y tenía otro problema. También dentro de los problemas que podríamos decirse deformantes, es decir, de las taras sociales, que nosotros les llamamos desadaptaciones, también estaban lo que se llama la vanidad y el envanecimiento, o lo que se llama egocentrismo, que fue uno de los grandes problemas por los que tuvo que atravesar Rafael Correa, porque la gente que le rodeaba a Rafael Correa le llenaban de halagos, le llenaban de homenajes, de reverencias, y le hacían creer. Y eso fue un laberinto, un pantano en el que cayó, y claro, se vio atrapado y lo convirtió pues en un individuo egocéntrico, vanidoso, que creía que podía reconocer a los seres humanos, pero en realidad nunca pudo reconocer correctamente a los ecuatorianos ni diferenciarlos, por lo cual su entorno cercano se volvió el entorno de un grupo de gente mitómana, es decir, que creían en mitos, en mentiras. Y creían en mentiras tan comunes como que los honestos somos más, que era el eslogan de Alianza País, cuando en realidad Alianza País se había convertido en el nido de los traidores y en el nido de los deshonestos, como lo pudo comprobar él mismo y como lo pudimos comprobar los que éramos de Alianza País, que éramos 1.400.000 ecuatorianos. Pero también habían masoquistas, sádicos, déspotas, abusivos, como por ejemplo Enrique VIII, Iván el Terrible, violadores, y como por ejemplo Drácula, ¿no? El príncipe aquel de Rumania, asesinos, como Calígula, que además era violador. Es decir, estos son los típicos desadaptados sociales que llegan a ser poder. En el caso de Lenin Moreno, era un mitómano. Respecto al nuevo presidente, pues no sabemos realmente qué es el perfil. Hasta ahora, él se perfila como un cleptómano, es decir, un individuo que vive para robar. ¿Y cómo vivió para robar? Porque, bueno, los bancos en Ecuador roban, simplemente roban, son ladrones. ¿Y cómo roban? A través de los intereses. Y entonces es una organización de ladrones llamada la Asociación de Bancos, y él ha sido presidente de esa asociación de banqueros. Y por ahora lo único que sabemos es que viene de Guayaquil, donde la cleptocracia, los cleptómanos, exportadores, banqueros, comerciantes, que viven para robar y estafar al pueblo, han hecho su nido y han hecho
su paraíso, que es Guayaquil. De ahí se origina él. Entonces lo único que podemos decir es que tenemos el antecedente de que su origen es de una zona de cleptómanos y que finalmente tenemos el gran problema de que no sabemos si es o no. Vale señalar que otro de los grandes problemas de las desadaptaciones sociales que existen es la envidia, pero la envidia la tenemos todos. Hay la sana envidia y hay la mala envidia. La sana envidia, pues, es cuando todos los seres humanos decimos, puta, ¿cómo no quisiera ser otro Bill Gates? Todo el mundo le envidiamos a Bill Gates. ¿Quién no es? Y todo el mundo le envidiamos a Messi. Bueno, pero de ahí no pasamos, ¿no? Y la otra es la envidia maliciosa que crea cuentos que desacredita a los seres humanos, que perjudica a otras personas. Cuando la envidia se convierte en perjuicio dirigido específicamente contra otra persona, eso se llama desadaptación social. Y precisamente la envidia de Lenin Moreno se convirtió en descrédito contra Rafael Correa, porque el uno era atleta y él era paralítico. El uno era inteligente y él no lo era. El uno era locuaz y tenía una gran capacidad dialéctica de hablar. El otro no puede ni pronunciar su propio nombre. Esta es la dificultad y esto le llevó a una envidia y esta envidia se convirtió en malicia. Y es esto lo que ha gobernado el Ecuador, la envidia de Lenin Moreno. Muchas gracias.